Y otro de los paros que se va a estar realizando mañana es un paro bancario en toda la provincia, justamente por reclamos que tienen que ver con la situación de los trabajadores bancarios. Para tener más detalles sobre este y otros temas, estamos en contacto con Salvador Villano. Él es secretario general de la bancaria. ¿Cómo le va, Salvador? Martín Castro, Natalia Maugeri lo saludan. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está, Salvador? Las negociaciones no arribaron a un acuerdo y mañana se decreta paro, ¿verdad? Sí, lamentablemente estamos en conflicto en los dos bancos, digamos, del sistema financiero, bancos estatales o bancos oficiales de mayor relevancia, como son el Nación y el Provincia, ¿no? El Nación ya viene con jornadas de paro de la semana pasada de 2 horas de atención al público y a partir de hoy y mañana 3 horas que se van a ir recrudeciendo en la medida que no haya respuesta que hasta ahora no ha habido. Y el Banco Provincia ha dispuesto una medida de fuerza, los compañeros seccionales de Buenos Aires, el día de mañana, de 5 horas, y las causas son muy similares en cuanto al incumplimiento de puntos del convenio colectivo de trabajo, del no cumplimiento de los básicos de convenio, la recarga laboral que están sufriendo los bancos oficiales con respecto a las cargas operativas que se le van sumando con los distintos planes y la falta de personal, ¿no? Y la jubilación que no es cubierta como corresponde con ingresos de nuevos compañeros. Pero de todas maneras, No, que de todas maneras han llegado a instancias de diálogo desde hace tiempo. ¿En qué se avanzó o no se avanzó en nada? Los avances son muy pequeños y muy cortos, y es lamentable que en bancos oficiales que deberían tener un criterio y sus directores deben tener un criterio mucho más amplio para con los trabajadores, sean reticentes. A veces parecería que se han contagiado mucho de lo que es la banca privada, sobre todo la banca privada extranjera, donde se abusa de los trabajadores en cuanto a extensión horaria, recarga laboral, y lo que nosotros llamamos cobertura, la subrogancia, ¿no? De darle al trabajador mayor responsabilidad y no abonarle por esa misma responsabilidad mayor. Salvador, ¿también tiene que ver con una recategorización o un pase a planta de algunos trabajadores que están en locación de obra o tienen algunos contratos extraños, por decirlo? Sí, nosotros denunciamos como fraude laboral, tanto el Banco Provincia como el Banco Nación, con las tercerizaciones que hacen en algunas de sus actividades, como ha sido el tema de seguridad, de vigilancia, el tema del transporte de caudales, que han sido tercerizados de un tiempo a esta parte, fundamentalmente en la gestión Franco, en el caso de Banco Provincia. Y discúlpeme, Villano, ¿pero qué le habla de tercerización? ¿Se contrata a otra empresa o le paga la provincia a una empresa para que haga a su vez un subcontrato? Transporte de caudales, sí. Transporte de caudales cuando el Banco Provincia tiene flota propia y tiene trabajadores y choferes con muchas ganas de ampliar su red laboral. No son trabajadores que le van a decir 1 kilómetro más, 1 kilómetro menos, al contrario, los choferes están dispuestos a hacer los kilómetros dentro del horario de labor que corresponde, obviamente, en función de que no avance las tercerizaciones sobre ella, ¿no? ¿El Banco Provincia hoy hace falta personal? Sí, sin duda. Yo le puedo decir que la reducción de personal en los últimos 4 años, 5, ha sido impresionante. Teníamos una rotación de 12.600 trabajadores, hoy nos llegan a 10.000 los trabajadores del Banco Provincia. Hay una jubilación constante de trabajadores con mucho menos ingresos, y el agravante que el personal capacitado en la línea de crédito, sobre todo, Villano, en la línea ¿y cuánto no está cubierto como corresponde, ¿no? Absolutamente. Digo, yo tengo 2 o 3 preguntas para hacerle puntuales también, pero digo, la primera es hablando de que hace mucho tiempo que no hay una, o por lo menos hacen falta trabajadores. Digo, cuando un trabajador al Banco Provincia ingresa, ¿cómo ingresa hoy en día? ¿Con qué ingresa? ¿Con una categoría? ¿Ingresa con una planta temporaria? ¿O ingresa con un contrato obsoleto? Ingresa con un contrato que en las épocas, digamos, cuando se hacía el recurso humano como correspondía, tenía una prueba de 3 meses y después se efectivizaba. Hoy el contrato dura mucho más. El contrato puede durar 1 año. Sí. Fácil. En algunos casos, y renovarse, discúlpeme, y renovarse. Sí, en algunos casos ha durado más, lamentablemente. Ajá, y ese contrato es en negro directamente. Es un fraude laboral. Directamente es un fraude laboral. Que no tiene jubilación, no tiene vacaciones, no, hasta que no tiene aportes, digo. No, incluso en el tema de las paritarias, tenemos que hacer gestiones a través de las comisiones internas o del mismo sindicato,
gestiones para que sea abonado la diferencia, ¿no? Porque se firma un contrato, claro, como dice usted, por una suma determinada, cuando la paritaria va por la mitad de ese contrato, el compañero no percibe, ¿no? Que hay que hacer una gestión aparte, que a veces... Claro, o sea que pasan... lo conseguimos porque lo ponemos como una de las pautas para firmar la paritaria. Es increíble, o sea que pueden pasar, digo, por poner una cifra, 6 meses sin que cobre. Claro. Sin que cobre el aumento. Sin que cobre el sueldo directamente. No, el sueldo generalmente en eso estamos muy atentos a que lo puedan percibir. En el caso de que ocurra, bueno, ahí acciona gremialmente el sindicato y la comisión interna que corresponda como para que esto no ocurra. Puede ser que en alguna seccional del interior eso no ocurra porque puede haber algún tipo de falencia en algún sector, ¿no? Pero bueno, en ese caso, en el caso de, por lo menos de lo que a nosotros nos compete como bancaria de La Plata, siempre estamos atentos a que esas cosas. Y Villano, y con respecto a las paritarias, digo, hoy la provincia de Buenos Aires, a nivel Estado, los trabajadores del Estado no están cobrando al orden del día, es decir, como corresponde, en su aumento a nivel social, digamos. Se ha quedado mucho la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo están, por ejemplo, en el Banco Provincia? Mire, nosotros en ese caso tenemos el convenio de bancarios, por lo tanto es una vieja discusión que algunos directores de banco han sido reticentes en tratarnos dentro de no respetar el convenio colectivo de trabajo. Hoy, a partir de la lucha de los trabajadores, se ha logrado, no en forma definitiva, pero por lo menos en esta actualidad que nos toca vivir, que cuando el gremio firma, el Banco Provincia, como miembro de la Cámara VAPRA, que es una de las cámaras con la cual el sindicato negocia, está obligado a pagarle a sus trabajadores lo que el gremio percibe. Por lo tanto, hoy estamos en un sueldo, todos los trabajadores bancarios, inicial de la misma índole, ¿no? Y depende de la escala salarial de cada cámara, es la diferencia. El sueldo inicial está unificado a partir de la firma de las paritarias. En esa hay una diferencia. Lo que existe, sí ha existido en otros momentos, una decisión política de algunos directorios de enfocarnos como empleados públicos, y nosotros siempre mantenemos nuestra defensa del convenio colectivo de trabajo de los bancarios, porque el Banco Provincia es suscriptor del convenio. Está muy bien la diferencia que hace Salvador Villano con respecto al empleado público. Esto quiere decir que el empleado bancario tiene una categoría diferente en cuanto a su sueldo de lo que tiene un empleado público común, digamos. Tiene una diferencia con respecto al que el convenio colectivo 1875 que rige para los bancarios. Esa es una lucha que nos llevó muchos años obtenerla, no fue fácil. Siempre, ya le reitero, hubo directorios de distintas gestiones, de tinte muy liberal en su momento, que eran muy reticentes al Ministerio de Trabajo a suscribir los acuerdos paritarios. Sí. Últimamente, por la presión de los trabajadores y la decisión férrea que hemos tenido de la parte gremial, el Banco Provincia cuando firma la Cámara VAPRA, que es la que nuclea los bancos provinciales, termina elevando a sus trabajadores el importe a que se acuerda. ¿Y qué espera usted, digo, como representante de los trabajadores, como respuesta para poder levantar el paro? Nosotros creemos que tiene que haber una decisión de parte del directorio del banco de entender que el reclamo de los trabajadores es justo, que los trabajadores están reclamando los básicos de convenio, que es una cuestión que ya el Banco Nación, en este caso, lo ha cumplimentado, el Banco Ciudad ha avanzado al respecto, y el Banco Provincia todavía ha sido reticente en hacerlo. Y el ingreso de personal es inminente, no podemos estar sujetos, y en este caso sí, entra la parte del presupuesto provincial y el mismo régimen para el resto de los compañeros trabajadores del Estado, se basa estrictamente en el presupuesto provincial, cuando el banco tiene recursos genuinos como para poder generar los puestos de trabajo que le estamos pidiendo, ¿no? Villano, hoy se cumplen 6 meses de la inundación y ustedes desde la bancaria han sido muy críticos con relación a los créditos que en su momento el gobierno de la provincia había otorgado a través del VAPRO. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Tiene estructura el Banco Provincia para otorgar estos créditos? Nosotros fuimos muy críticos, primero porque entendíamos, y como somos parte de la comunidad de La Plata, y muchos de los compañeros nuestros también fueron afectados, fueron inundados y sufrieron en carne propia lo que atravesó esa ciudad, el drama que atravesó esta ciudad. Primero que no coincidimos que sea un crédito lo que tiene que dar a los inundados, tiene que ser un subsidio, hay que ayudar a las personas inundadas con un subsidio del Estado, tanto nacional, provincial como municipal. Sin embargo, apegaron el crédito.
Entendemos que no es la solución. Una vez que fue volcado ese problema sobre los trabajadores del banco, sentamos posición en cuanto a la forma de dar el crédito. Primero, que no está la estructura preparada del banco ni estuvo preparada. Se anunciaron los créditos 3 días antes de que estuviera instrumentado la gestión de crédito. Por lo tanto, hubo 3 días desde ese jueves fatal, posterior al 2 de abril, sí. Al 2 de abril, hubo gente que anduvo deambulando por las sucursales nuestras reclamando una cosa que los compañeros nuestros no tenían instrucciones para resolverlo. Recién el lunes empezaron a extender la municipalidad los certificados de inundado y recién ahí se puso el engranaje en marcha, con mucha dificultad, reitero, porque no estaba la estructura preparada para eso. El agravante fue que a los 15 días, si no recuerdo mal, de otorgado los primeros créditos con un 25% de afectación para los planificados, sí, señor. Se modificaron las reglas de juego y se le bajaron a 9%. Por lo tanto, hubo una diferenciación entre los que sacaron créditos las primeras 2 semanas y las subsiguientes. Y se terminó de agravar más cuando la promesa fue que hasta octubre se daban los créditos, y no tengo la fecha hoy precisa, pero fue los primeros de agosto que bajó de la dirección del banco la decisión de terminar con la línea de crédito, no otorgar más crédito. Por lo tanto, eso todo lo padecimos los bancarios, y lamentablemente los que tenemos algún camino recorrido en el gremio bancario, hemos sufrido en distintos avatares de lo que pasó en nuestro país, como pasó en el 2001 y más atrás con la época de los plazos fijos especulativos, la carga laboral sobre los trabajadores por situaciones ajenas a nosotros, ¿no? Que son parte de la política que se dicta de los resortes de poder. Es decir, se vieron desbordados por una avalancha de consultas sin información prácticamente de cómo instrumentar el otorgamiento de créditos. Exactamente, si tener los elementos, por ahí los compañeros están capacitados para eso, porque son compañeros, generalmente se afecta a los compañeros con mayor experiencia en ese tema, pero no tenían el instrumento, digamos, la decisión de hacerlo, porque el fondeo fue reducido. Del 25%, perdón, al 9%, es mucha diferencia en cuanto a lo que el damnificado precisaba para reponer lo que había perdido en su vivienda. Y eso coincidentemente con que la primera etapa de los créditos, el que estaba inundado muy mal, los primeros días no tenía mucho ánimo del banco, recién fue después, y ya le habían bajado la afectación. No tenga dudas, soy uno de los afectados en ese sentido. Sí. Así que lo comprendo, porque muchos compañeros bancarios han sido afectados. Así que cuando nosotros alcanzamos a ir después de la inundación, que nos alcanzamos a levantar cerca del mes aproximadamente, porque ni siquiera vinimos a nuestros puestos de trabajo, nos encontramos con que la tasa de afectación era del 9% y nos estaban entregando entre 10.000 y 12.000 pesos. Al fin y al cabo era como una cargada, ¿no? Absolutamente, y una de las preguntas era esta, y debo decirle que tiene razón en lo que dijo, por lo menos después de la pregunta de mi compañera, en su último relato, porque padecí esa cuestión. Exacto. Villano, le mandamos un abrazo y agradecemos que haya estado con nosotros. No, gracias a usted. Gracias, hasta luego.